Buenas tardes, sed bienvenidos a un nuevo webinar de Genomics en el que el doctor Nasser Al-Asmar tendrá ocasión de hablarnos sobre de qué manera se pueden aumentar las posibilidades de embarazo. Reunimos hoy amigos y amigas tanto de España como de Latinoamérica, algunos nombres conocidos, algunas personas que no conocemos, pero ante todo queremos daros las gracias por acompañarnos esta tarde en la que esperamos daros información que os sea de utilidad si estáis atravesando un tratamiento de reproducción asistida o si estáis interesados en ello, os lo estáis planteando. Esperamos poder que este webinar responda a las preguntas que tenéis. Recordad que tenéis la opción de preguntar a Nasser lo que queráis sobre la información que demos o preguntas que ya tengáis y que tenéis la opción de las preguntas, las hacéis cuando queráis, bien ahora, bien al final. Así que, sin más, damos paso al doctor Nasser Al-Asmar. Nasser, un buen compañero y amigo, es director de embriología y asesor científico en Igenomics, una de las personas que pues, más conocen tanto la actividad de Igenomics porque llevan muchos años como también porque han dedicado pues, toda su vida también a la investigación y al desarrollo en este área. Así que, Nasser, hola, ya te vemos en pantalla, vemos tu presentación, bienvenido. Te doy paso, vamos a ello. Pues muchas gracias, Laura, por la presentación y gracias a todos por estar aquí con nosotros. De lo que se trata un poco es que hablemos y que tratemos de solucionar las dudas, inquietudes, preguntas que os puedan surgir en relación al factor endometrial. Como reza el título, hablaremos de receptividad endometrial, pero tampoco quiero dejarme atrás otras partes importantes que tienen que ver con el endometrio, como pueda ser el microbioma endometrial y la endometritis crónica. Y pero bueno, eso al final de la charla hablaremos muy brevemente. Como os decía, de lo que se trata un poco es que nos hagáis partícipes de vuestras historias, de vuestras dudas y preguntas, y por ello yo voy a hacer una presentación muy básica, muy sencilla, la cual quizás la mayoría de vosotros y de vosotras ya conozcáis, evidentemente, porque me consta y por otras charlas que he tenido con pacientes, pues bueno, sois unos auténticos estudiosos en todos los ámbitos de lo que tiene que ver con la reproducción asistida. Pero bueno, por eso mismo yo voy a hacer una breve presentación y lo que me gustaría es que al final, de alguna manera, podamos compartir algunas de vuestras preguntas. Básicamente el guión va a ser estos puntos que podéis leer aquí. Os voy a hablar un poquito de qué es el endometrio, qué son conceptos de implantación y receptividad endometrial, cómo funciona el test ERA, por supuesto, para que sepáis un poco qué es lo que hacemos nosotros en Igenomics para daros solución o respuestas a estas preguntas. Finalmente, hablaremos muy brevemente de lo que es el microbioma endometrial y pasaremos a la parte importante realmente de esta charla, que son vuestras preguntas. ¿Qué es el endometrio? Pues bueno, bien sabéis que el endometrio es el tejido que recubre el interior del útero, con una capa basal y una capa funcional, y esa camita es el lecho donde el embrión implanta y reside durante el embarazo. Es decir, esa camita, ese lecho del que os hablo, tiene que estar en perfectas condiciones y el ambiente que hay alrededor del mismo también debe estar en las más óptimas condiciones para que se produzca la implantación y posteriormente el embarazo deseado. Sabemos que dentro del ciclo menstrual, dentro de un ciclo natural, en una mujer, tenemos una primera fase menstrual en la cual se va descamando el endometrio. Posteriormente, pasamos a una fase proliferativa en la cual ese endometrio está comenzando a engrosar para pasar finalmente a la fase secretora en la cual en un determinado momento debería estar la ventana de implantación, ese momento exacto donde el embrión podría posarse y producirse la implantación. Como veis también, a lo largo del ciclo encontramos esa serie de picos y valles en la cual distintas hormonas, como la progesterona o los estrógenos, se van produciendo en una menor o mayor cantidad. Sabemos que en cada ciclo el endometrio se prepara para una posible llegada del embrión. Y cuando esto no ocurre, evidentemente, se produce la menstruación y comienza un nuevo ciclo. ¿Qué es la implantación? Pues bueno, sabemos que la implantación es la adhesión y penetración del blastocisto en el endometrio.
es un paso fundamental para lograr el embarazo y el éxito en las técnicas de reproducción asistida. Es como decía anteriormente, sabemos que el embrión es súper importante para que se produzca el embarazo, pero evidentemente si el endometrio no acompaña, esta implantación y posterior embarazo no va a ser posible. Concepto de receptividad endometrial, probablemente ya conozcáis. Bien sabemos que el endometrio responde a la progesterona para volverse receptivo, que lo hemos puesto ahí entre comillas, y permitir que se produzca la implantación, esa ventana de implantación. ¿Y qué es dicha ventana de implantación? Pues bueno, ese momento en el cual, como os decía, el endometrio está en un modo receptivo, preparado para recibir ese embrión. Y aquí os hemos colocado que normalmente esta ventana de implantación en una buena parte de las mujeres se produce en el mismo momento, después de 5 días de toma de progesterona exógena. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que desafortunadamente no para todas ocurre así. Hay algunas de vosotras que esa ventana la tendrá desplazada y puede ocurrir después o antes, pero no en el mismo momento que ocurre en la mayoría de las mujeres. Nosotros sabemos, por más de 10 años de investigación, primero básica, después clínica, que 3 de cada 10 mujeres con fallo de implantación recurrente tienen esa ventana de implantación desplazada. Es decir, que cuando el endometrio es receptivo, no lo tiene en el momento en el que nosotros siempre hemos pensado y siempre hemos hecho las transferencias embrionarias. Y sabéis que todas sois únicas y también vuestros endometrios. Y que algunas podéis tener unas ventanas de implantación más cortitas, otras más amplias, más o menos un 70% la tendréis en el mismo momento que esta gran mayoría, como hablábamos, en día de progesterona más 5, pero que existe un 30% que decíamos anteriormente que esa ventana la tendrán desplazada. ¿Cómo sé dónde está mi ventana de implantación? ¿Cómo puedo yo saber o cómo puede mi doctor saber que mi ventana de implantación está en este determinado momento o está desplazada? Y sobre todo también muy importante saber esa duración de la ventana. Pues bueno, nosotros en Igenomics tenemos el ERA, me imagino que muchos de vosotros conoceréis, que es el análisis de receptividad endometrial. El ERA analiza un perfil transcriptómico, no hace falta que sepamos mucho de este tipo de análisis de transcriptómicas, proteómicas, lipidómicas, etcétera, pero sí que, bueno, sabemos que nosotros estamos analizando 248 genes que en el tejido endometrial, una vez tomada una biopsia, vamos a poder si están sobreexpresados o infraexpresados. Y con esto vamos a identificar la ventana de implantación personalizada de cada una de vosotras. El diagnóstico va a ser muy sencillo, va a ser receptivo o no receptivo, incluyendo dentro de los mismos diferentes categorías, dentro de la no receptividad y de la receptividad, y vamos a ofrecer una recomendación para la transferencia embrionaria personalizada, porque como os decía, no todas tenéis la ventana de implantación ni en el mismo momento ni tendrá la misma duración. ¿Cómo funciona el test ERA? Pues bueno, es de una manera muy sencilla. Vuestro ginecólogo, vuestro médico, vuestro doctor os hará una preparación endometrial y en un día determinado os hará una biopsia del endometrio. Nos la enviará a Igenomics, donde analizaremos, como os decía, estos genes infraexpresados o sobreexpresados que están implicados en la receptividad endometrial y posteriormente mandaremos un informe en tan solo 10 días, muchas veces incluso antes, para deciros si vuestro endometrio es receptivo o no receptivo. Dejadme que os diga, por si no lo sabéis, que el que vuestro endometrio no sea no receptivo no quiere decir que no podáis quedar embarazadas de ninguna de las maneras. Al contrario, yo siempre digo que para mí, personalmente, creo que es una buena noticia, entre comillas. Si una se hace el test y es receptiva, fenomenal, porque ya sabe que ese es su momento para hacer la transferencia, pero si sale no receptiva, como os decía, yo creo que también es quizás buena noticia. Y el por qué es muy sencillo, porque tenemos la posible respuesta al por qué no estábamos quedando embarazadas. Y simplemente vamos a tener que modificar
las horas o días de la transferencia para que nos encontremos en estadio receptivo y que podamos quedar embarazadas. Por tanto, cuando nosotros hacemos la biopsia endometrial y el informe viene como receptivo, lo que tendría que hacer nuestro médico es programar la transferencia embrionaria en los mismos días y condiciones que se realizó la biopsia endometrial. Pero si aparece no receptivo, como os decía, no es ningún desastre ni ningún dolor, por así decirlo, porque lo único que tendrá que hacer vuestro equipo médico es cambiar los días o incluso horas para hacer la transferencia embrionaria y en ese momento encontraremos vuestra ventana de implantación, vuestro día de receptividad. Actualmente, en el 90% de los casos, estamos dando una recomendación directa para transferencia embrionaria personalizada. Esto es que en tan solo un 10% de los casos necesitamos de una segunda biopsia para ajustar perfectamente el timing de realizar la biopsia embrionaria. Y esto, pues la verdad es que es un gran beneficio comparado con lo que teníamos, sin ir más lejos, hace 3 años. Nosotros evolucionamos continuamente, somos una empresa biotecnológica que trabajamos con muchos datos, trabajamos con inteligencia artificial, machine learning, en la cual, pues bueno, vamos aprendiendo y vamos mejorándonos y vamos adaptándonos y, como os decía anteriormente, en un 30% de los casos necesitábamos una segunda biopsia, actualmente solo en el 10% de los casos esto es requerido, con lo cual la mayoría de vosotras con tan solo la biopsia va a poder saber cuál es o dónde está su día de receptividad endometrial. Por supuesto, nosotros, como os decía, como empresa puntera que somos en el tema, tenemos muchísimas publicaciones científicas, que evidentemente no voy a aburriros con todas ellas, pero que por supuesto podemos compartir con vosotras y con vosotros, si así lo deseáis. Tenemos más de 25 publicaciones científicas internas y con participación de clínicas externas. Trabajamos con casi 3.000 clínicas alrededor del mundo. Hemos realizado ya más de 120.000 test ERA e incluso tenemos 8 publicaciones externas a nosotros. Nadie de Genomics participa en ellas, sino que clínicas independientes a lo largo de todo el mundo han hecho test ERA en sus pacientes y han logrado publicar sus datos porque evidentemente eran buenos datos para poder ser publicados. Solo os voy a mostrar muy rápidamente un par de pinceladas de este estudio, en el cual encabeza el doctor Carlos Simón, el padre de la criatura, por así decirlo, el cual fue un estudio prospectivo y randomizado que nos llevó a cabo 5 años, 4 años para reclutamiento de pacientes, 1 año más para que nacieran los bebés y bueno, de alguna manera lo que estábamos haciendo es comparar lo que llamamos PET, como podéis ver aquí, que sería la Personalized Embryo Transfer o transferencia embrionaria personalizada, que es yo le hago a la paciente el test ERA y transfiero cuando el test ERA me dice que la paciente es receptiva. Tenemos un segundo brazo, que es FET, de Frozen Embryo Transfer, del inglés, que sería transferencia embrionaria en congelado. Llega un ciclo, se vitrifican los blastocistos, en el siguiente ciclo o subsiguientes se desvitrifica y se transfiere. Y el tercer brazo, tercera rama, sería Embryo Transfer o Fresh Embryo Transfer, transferencia en fresco. Se hace un ciclo en el cual se llega a estadio de blastocisto y se transfiere. Me imagino que estaréis de alguna manera familiarizados con estos términos de congelado vitrificado o transferencia en fresco. Pues bien, nuestro estudio vio que en el 72,5% de las pacientes consiguió un embarazo usando el test ERA en el primer ciclo de fecundación in vitro, y estamos hablando que es un estudio en primera transferencia, en first appointment también en la clínica, y que además la tasa acumulada de recién nacido vivo fue que 7 de cada 10 mujeres dieron a luz tras el primer año. ¿Limitaciones del test? Pues bueno, como todos los tests, incluidos los test genéticos, tiene sus limitaciones. Evidentemente, en medicina, en biología, no existe el 100%, con lo cual pues tenemos que jugar con ello. Y esto viene efectivamente y bien explicado en las hojas de consentimiento y, por supuesto, vuestros doctores pueden daros respuesta a todo ello.
Pero también nosotros desde Igenomics queremos acompañaros desde la mano y, de alguna manera, tanto para este como para todo el resto de test, pero bueno, me estoy centrando en este de aquí, tenemos unos especialistas capitaneados por la doctora María Ruiz, en los cuales podéis poneros perfectamente en sus manos, al igual que yo me ofrezco, evidentemente, a tratar de solucionaros todas las posibles dudas que os puedan surgir, antes y posterior a realizar el test. Entre las limitaciones podemos ver que en menos de un 5% de los casos hay riesgo de obtención de un no resultado o resultado no válido, que puede proceder desde que la biopsia no haya salido bien o que no se haya obtenido una cantidad adecuada o que el tejido no tenga la calidad suficiente. Y en estos casos, si esto ocurre, necesitaremos pues, una nueva biopsia. También que evidentemente os acabo de comentar que de alguna manera en la medicina ni en la biología existe el 100%, con lo cual el embarazo no está asegurado. De hecho, hay muchas causas que están alrededor de todo esto. Como os decía, nosotros llevamos estudiando el endometrio y la receptividad endometrial, en este caso, más de 10 años. En el momento que conseguimos encontrar esta firma transcriptómica que os decía de 248 genes, veíamos que muchas de las pacientes que tenían fallos de implantación y no quedaban embarazadas, les transferíamos haciéndoles un ERA y quedaban embarazadas, pero evidentemente hay más factores, como os comentaba anteriormente, como el que puede ser el cromosómico, o, por ejemplo, los factores ambientales de ese microbioma endometrial o esa infección por endometritis crónica, que os voy a comentar ahora, que para pacientes a las cuales corregíamos la ventana y aún así no quedaban embarazadas, pues evidentemente hay más cosas ahí. Y al final es de lo que se trata. De lo que se trata es que desde 1978, que empezamos con el nacimiento de Louise Brown, hasta el día de hoy, hemos ido mejorando poco a poco nuestras tasas de embarazo. Y no solo las tasas de embarazo, porque nosotros no queremos que os quedéis embarazadas. Nosotros lo que queremos es que tengáis un recién nacido vivo y sano en casa. Con lo cual, seguimos trabajando para ir añadiendo cada vez test que os ayuden a conseguir vuestro deseo reproductivo. También deciros que el test ERA no estudia otras patologías y tampoco puede predecir la salud del embarazo. Y paso ya, para finalizar la charla, a hablaros muy brevemente del microbioma endometrial. Ese ambiente que os decía, podemos ver el lecho, la cama, que es el endometrio, y esa receptividad, ese momento, esa ventana de implantación que tiene que estar en su momento exacto para que ese embrión en estadio de blastocisto pueda implantar, pero también hay un ambiente que puede condicionar, de alguna manera, que esto se produzca o no, o que sea más fácil o más difícil. Nosotros realizamos un estudio del microbioma endometrial comparándolo también con el de la vagina, porque, bueno, realmente hasta hace pocos años, en concreto hasta probablemente 2015, en el cual aparece un artículo que ya nos habla de que, oye, parece ser que en el endometrio, en el útero, hay algo, porque hasta entonces los libros de medicina nos decían que el útero, el endometrio, era un órgano estéril, estanco, en el cual ahí no crecía absolutamente nada. Y a partir de ahí, pues bueno, parece que esto no es así, con lo cual nosotros procedimos a nuestros estudios de investigación y publicamos este artículo en el cual veíamos todas las similitudes que podemos ver y que podéis encontrar en esta figura, en la cual estamos comparando lo que es el microbioma vaginal con el microbioma endometrial. Vemos que hay muchas similitudes. En azul sería lo que llamamos el lactobacillus, que sonará mucho de otros productos como pueden ser yogures y demás, pero aquí estamos hablando de que en una paciente sana, fértil, la mayor población de su microbioma endometrial está compuesto por lactobacillus, en este caso, y son muy importantes para la salud del microbioma endometrial. Pero bien, como os decía, vemos que hay muchas similitudes, pero que también encontramos diferencias, con lo cual, en este caso, encontramos estas muestras que veis señaladas solo en el microbioma endometrial y no en el vaginal. Y con esto quiero decir que, de alguna manera, es importante estudiar el microbioma endometrial, que es donde se va a posar el embrión. Porque, como decía, hay muchas similitudes, pero también encontramos hasta un 20% de diferencias entre microbioma vaginal y endometrial.
Y también, como podéis ver en esta figura, os hablaba del lactobacillus, que lo tenemos en color azul, vemos que en aquellas pacientes que en este estudio realizamos con un recién nacido vivo, la mayor población fue de lactobacillus. Sin embargo, en pacientes que sufrieron pérdidas gestacionales, desafortunadamente, o fallos de implantación, esa población de lactobacillus en azul podemos ver que está disminuida. Y probablemente por ello proliferaron otros tipos de bacterias, de patógenos, en este caso, como pueda ser la Gardnerella, que vemos aquí marcado en rojo, y es por ello que es importante, por una parte, tener claro que tenemos un porcentaje bueno de lactobacillus y, por otra parte, descartar posibles infecciones o patologías como pueda ser la endometritis crónica, que muy rápidamente os voy a resumir que, si no la conocéis, es una inflamación persistente del endometrio que está causada principalmente por infección bacteriana de patógenos comunes, como puedan ser Staphylococcus, Streptococcus, etcétera, que por lo general es asintomática y, por tanto, es muy difícil diagnosticarla y, por tanto, es muy difícil tratarla. Al contrario que una vaginosis o una vaginitis que tiene picor, rubor, incluso olor, el flujo se hace más denso, oloroso, como os decía. Aquí no. Aquí no. La paciente que sufre endometritis crónica lo sufre de una manera asintomáticamente, con lo cual es difícil llegar a la conclusión de que la paciente tiene efectivamente esa infección y, por tanto, es difícil tratarla. La prevalencia estimada en pacientes en la población general está entre un 1 más o menos y un 20%, y en pacientes infértiles se calcula que hasta un 30%. Incluso se habla en pacientes con fallo de implantación repetida, suben estos valores hasta un 66%. Sabemos que la endometritis crónica puede influir en la función reproductiva, disminuyendo las tasas de éxito en tratamientos de reproducción asistida, pero no solo eso, sino también aumentando las complicaciones obstétricas, como puede ser en un parto pretérmino. También es complicado porque no se detecta con una eco. El diagnóstico estándar a día de hoy es hacer una histología, aunque también se utilizan otros métodos clásicos, como pueden ser la histeroscopia o el cultivo microbiano. Y que el tratamiento más frecuente sería una terapia antibiótica de amplio espectro, o lo que digo yo a veces que es matar moscas a cañonazos, ¿no? Pues bueno, nosotros las soluciones que ofrecemos a este tipo de posible disbiosis, es decir, que un microbioma esté alterado, que tenemos una población baja de lactobacillus, es realizando una biopsia endometrial también, ver o detectar esta posible disbiosis, dar un tratamiento probiótico y proceder en un ciclo posterior a la transferencia embrionaria, sabiendo que ese ambiente lo vamos a tener en óptimas condiciones. Por otra parte, si nos hemos encontrado con que uno de los patógenos, estamos estudiando 10 patógenos para endometritis crónica, vemos que nos sale positivo, en función del patógeno que nos salga positivo, vamos a dar un consejo para el equipo médico, que será finalmente el que proceda a administrar el tratamiento. Vamos a proceder a un tratamiento antibiótico para ver que tratemos de erradicar ese patógeno que está produciendo la infección. Después haremos un tratamiento probiótico, porque evidentemente no queremos arreglar una cosa para estropear la otra. Y posteriormente, y en este caso, pediremos una segunda biopsia confirmatoria, porque sí que hemos visto que hay veces que los patógenos nos están creando resistencias y queremos estar seguros de que ese patógeno que ha salido positivo para endometritis crónica o para otra infección ha remitido, lo hemos podido eliminar y que procedamos a la transferencia embrionaria con las mayores garantías de éxito. Con todo esto, nosotros hemos sacado los test, hablábamos antes del ERA y actualmente hablamos del EMMA, que es el test para el análisis del microbioma endometrial, en el cual estamos viendo todo ese microambiente y a la vez estamos analizando los 10 patógenos que son lo que sería el ALICE, el estudio de la endometritis crónica. El EMMA engloba a los dos, el ALICE sería solo los 10 patógenos de endometritis crónica. Y ya casi para finalizar, comentar como conclusiones que la implantación se requiere evidentemente para obtener éxito en el proceso de la concepción, que no solo es importante considerar la salud embrionaria, que también, por supuesto, sino también la salud endometrial. Mis compañeros dicen muchas veces que el endometrio importa, y tanto que se importa. Es esencial que ambos estén sincronizados, es una palabra que utilizamos mucho, sincronización entre lo que es el timing del endometrio con el timing del embrión.
La receptividad endometrial es necesaria para que la implantación y la concepción ocurran con éxito, evidentemente. Ya os decía anteriormente que cada una de vosotras sois únicas y, por tanto, también lo es vuestro endometrio y vuestra ventana de implantación, con lo cual que pueden ser más grandes, más estrechas, que pueden estar donde lo tienen la mayoría de las pacientes, pero que también puede estar de alguna manera desplazada, y que hay un beneficio significativo para todas las mujeres que pasan por tratamientos de reproducción asistida en valorar dónde se encuentra su ventana de implantación. Ello permite realizar la transferencia embrionaria en el momento óptimo y así prevenir la pérdida de embriones valiosos. Sabemos que todos los embriones son valiosos, pero hay en determinados momentos en los cuales uno dice, bueno, yo es que si de aquí ya estoy en mi última oportunidad o voy a tener que pasar a Obodón o ante determinadas circunstancias, lógicamente esto cobra especial relevancia, ¿verdad? También decir que un microbioma no lactobacillus dominante, y esto es, nosotros hablamos de a partir de un 90% de población de lactobacillus, hablamos de una paciente con microbioma lactobacillus dominante, menos, por tanto, de un 90% sería paciente con un microbioma lactobacillus no dominante. Pues os decía que un microbioma no lactobacillus dominante se correlacionaría con resultados reproductivos adversos comparados con pacientes con microbioma lactobacillus dominante. Que las técnicas moleculares, porque como os decía, nosotros lo estamos realizando a través de biopsia embrionaria, hacemos los 3 test por NGS, Next Generation Sequencing o secuenciación masiva, pues estas técnicas moleculares detectan y cuantifican eficazmente el ADN bacteriano de patógenos que causan endometritis crónica y otras infecciones, y que, y os lo he querido resaltar un poquito, a día de hoy, con tan solo una biopsia endometrial, podemos hacer un estudio que yo denominaría de 360 grados. Es decir, por una parte, y con esa pequeña biopsia endometrial que os vamos a realizar, vamos a extraer el RNA humano para poder ver la receptividad endometrial y por otra parte vamos a sacar el ADN bacteriano para poder ver el microbioma endometrial, el ambiente que tenemos en el útero y posibles patógenos que nos causen endometritis crónica y otras infecciones. Todo esto en un alarde de ingeniería marketingiana, que me perdone mi compañera Laura, es lo que hemos venido a llamar endometrio, es decir, realizar las 3 pruebas solo con una biopsia embrionaria. Y nada más, que ha sido de nuevo un placer estar con todos vosotros y que, por supuesto, me encantaría que pudiésemos interaccionar al menos un ratito. Deciros que si no todas las preguntas pueden entrar ahora mismo, durante los próximos días estaremos haciendo seguimiento a las preguntas que hayan quedado en el aire y que a través de nuestro departamento de ERA o de Enmayalis, en definitiva nuestro departamento médico, pues os estará dando respuesta a todas las posibles preguntas que podáis tener. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Nasser, por la charla. La verdad que siempre es un placer escucharte y estoy segura de que, aunque no puedan hablar solo a través de las preguntas, las personas que nos han acompañado hoy han pensado lo mismo. Bueno, pues vamos a comenzar la ronda de preguntas. Ya están llegando. Recordad que quienes no las habéis hecho y queréis preguntar algo, tenéis una opción en vuestra aplicación de GoToWebinar. Así que vamos con la primera. Nos dicen, me he hecho 2 transferencias y empezaré con inseminación a ver cómo va. ¿También me sirve el test ERA para inseminación? Bueno, pues la pregunta es que no. Y es que no porque, como os comentaba, el test ERA lo estamos haciendo para fijar cuál es el día perfecto para la transferencia embrionaria. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener ya unos embriones, ya sea en estadio de blastocisto o ya sea en día 3 de desarrollo, para poder machear de alguna manera el resultado que hemos tenido en la biopsia con el día o las horas a las que vamos a realizar la transferencia embrionaria. Con lo cual, para ello, como os decía, es necesario que tengamos a los embriones en estadio de día 3 o de blastocisto y en el momento en el que sepamos que tenemos la ventana de implantación o el día de receptividad, realizar acorde la transferencia de dichos embriones, ya sea en día 3 o en estadio de blastocisto día 5 o día 6. Gracias, Nasser. Nos preguntan,
Estoy a pocos meses de una transferencia embrionaria. ¿En qué momento debo realizarla? Pues bueno, la verdad es que nosotros lo que sí que pedimos es que esto se haga en ciclo natural o ciclo hormonal sustituido, no en ciclo estimulado, no en el ciclo que vamos a, de alguna manera, crear nuestros embriones, porque sí que se ha visto que, evidentemente, cada ciclo, la paciente, la mujer, respondéis de distinta manera a lo que es la estimulación. Entonces, pues bueno, como os decía, en un ciclo natural o un ciclo hormonal sustituido es cuando tenemos que hacer esta biopsia endometrial, ¿no? Nosotros solemos recomendar el ciclo hormonal sustituido porque de lo que se trata es de que cuando encontremos que sois receptivas, el momento de receptividad, se replique exactamente lo mismo que se ha hecho para el ciclo de la biopsia en el ciclo de la transferencia. Y esto quiere decir que se transfieran en los mismos días u horas, con la misma dosis de progesterona y la misma vía de administración. En este sentido, la pregunta iba dirigida a cuándo o en qué momento me tengo que realizar la prueba test o el test ERA. Pues bueno, como os decían, podéis hacerlo en ciclo hormonal sustituido o en ciclo natural, y esta en principio, y hemos hecho estudios de más de 3 años con donantes, nos va a durar a lo largo del tiempo. Esa firma transcriptómica es vuestra, os decía, cada una de vosotras sois únicas y no debería cambiar a lo largo del tiempo, con lo cual tú te la puedes hacer ahora y transferirte en un ciclo posterior, o te la puedes hacer ahora y transferirte dentro de 5 meses, por ejemplo. Sí que puede cambiar la transcriptómica vuestra si de alguna manera se produce un cambio de índice de masa corporal brusco, que pase de los 30, por ejemplo, y en este sentido sí que hemos visto que esta transcriptómica podría cambiar, o que sufráis una cirugía. En este sentido, si tenéis alguna operación, que os tengan que hacer algún tipo de operación, entonces sí que recomendamos que se haga posterior a lo que sería la intervención, para que veamos que la transcriptómica en ese sentido pues no varía. Pero como os venía diciendo, vosotras imaginaros que os hacéis un test ERA y dicho test os dice que no sois receptivas en el día de progesterona más 5, como la mayoría, sino que, por ejemplo, habéis salido que sois prereceptivas y que necesitáis un día más de progesterona. Os tienen que transferir en día progesterona más 6. Os transfiere vuestro doctor y quedáis embarazadas y tenéis vuestro bebé. Pues bien, en teoría, no necesitáis que si 2 años después volvéis a la clínica, que os hagan otro ERA, porque vuestro doctor va a ir a ver en vuestro historial y de alguna manera va a saber, oye, esta paciente tiene su ventana de implantación desplazada, con lo cual ya sé directamente que tengo que transferir un día después y con ello asegurarnos por lo menos que el factor de la receptividad endometrial lo tengo en el momento que toca. Genial, Nasser, porque has contestado a una de las siguientes preguntas, que era precisamente sobre la validez que tiene el test ERA. Es decir, si desde que te haces la transferencia embrionaria, si pasan varios meses y tienes que hacer una nueva transferencia, con lo cual ha quedado respondido que tiene una validez que perdura en el tiempo. Nos preguntan también otras amigas y nos dicen, ¿qué día de ciclo hay que realizar el test ERA? Bueno, esto la verdad es que los protocolos los tenemos muy estandarizados para vuestros doctores y es de una manera muy sencilla, dependiendo si es natural o ciclo hormonal sustituido. Si es ciclo natural, nosotros lo que le decimos al equipo médico es que mida el pico de la LH. Ese día del pico de la LH le vamos a llamar LH más 0 y a partir de ahí tienen que pasar 7 días y en el día LH más 7 se va a tomar la biopsia endometrial. Si estamos hablando de un ciclo hormonal sustituido, lo que se habla normalmente es, hacemos después de la menstruación, entre 7 o 10 días estamos dando a la paciente estradiol. En ese momento, más o menos en ese momento del ciclo, entre los 7 o 10 días, vamos a hacer una ecografía, queremos ver un endometrio trilaminar que tenga unos 6,5 milímetros de grosor. Pedimos, importante, hacer toma de progesterona endógena y que esta sea menor a 1 nanogramo por mililitro. Y no sé si me estoy metiendo ya mucho en detalle. Y siempre y cuando sea menor a 1 nanogramo por mililitro, ya se puede empezar en ese momento con la toma de progesterona exógena. A partir de ahí, 5 días más enteros, ese día es el P más 0, 5 días más de progesterona exógena o 120 horas y entonces se tomará la biopsia endometrial.
¿Por qué en este momento de progesterona más 5? Pues bueno, pues como os decía en la charla, el 70% de las mujeres vais a tener vuestro día de receptividad endometrial en ese momento, con lo cual, pues precisamente por ello hacemos la primera biopsia en ese momento para detectar al mayor número posible. Pero, como os decía también, hay un 20% extra que va a tener alterada la ventana de receptividad y la va a tener, pues, bien antes o bien después, en que nuestro equipo, ya viendo los perfiles directamente, vamos a poder darle la sugerencia al equipo médico de cuándo realizar la transferencia embrionaria sin necesidad de realizar una segunda biopsia. Pues de nuevo, Nasser, te adelantas y respondes varias preguntas en una. Yo creo que las personas que nos acompañan van a agradecer que realmente entres en detalle. Precisamente una de ellas era el tamaño del endometrio recomendado para la transferencia, así que también ha quedado resuelto. Vamos con la siguiente. Sí, Están llegando. de hecho, Laura, si me perdonas, si me permites, ya sabes que yo hablo mucho, con lo cual perdóname que te interrumpa un momento, porque hablando del tamaño del endometrio, y yo decía que queremos un endometrio con 6,5 milímetros de grosor, es importante comentar que hay endometrios, como sabrán nuestras pacientes que nos están escuchando ahora mismo, nuestras parejas, que muchas veces son atróficos y ciclo tras ciclo no logramos hacer crecer a ese endometrio por encima de los 6 milímetros. O endometrios hipertróficos, los cuales se vendrían a ser de más de 12 milímetros de grosor, pues que bueno, que de alguna manera están siempre en ese rango. Nosotros, cuando una paciente en un ciclo determinado no llega a esos 6,5 milímetros de grosor, lo que aconsejamos es cancelar el ciclo y empezar en uno subsecuente, pero si esto se mantiene durante el tiempo, y porque sabemos que hay muchos pacientes que, pues, de alguna manera, con ese endometrio atrófico, nunca llegan a ese grosor de 6,5 o incluso superior, que sería lo ideal, entre 8 y 10, pues entonces decimos que sí, que se hagan el ERA, aunque no lleguen a ese ideal de más de 6,5 milímetros. Lo que sabemos es que pacientes, y esto lo hemos presentado hay diferentes sociedades, como la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva, igual que la Sociedad Americana, igual que la Sociedad Española, etcétera. Y esto lo hemos presentado en este tipo de congresos, en el cual hemos visto que pacientes que tienen entre 6 y 12 milímetros de grosor, podríamos decir un grosor normal, entre comillas, tienen este rango de 70-30, 70% serían receptivas, 30% no receptivas. Sin embargo, cuando las pacientes de una manera continuada tienen un endometrio menor a 6 milímetros o mayor de 12 milímetros de grosor, estos ratios se alteran y tenemos una mayor proporción de pacientes que pueden tener un mayor porcentaje de endometrios no receptivos. Con lo cual, este tipo de pacientes, la probabilidad de que tengan un endometrio no receptivo es mayor, pero aún así nosotros vamos a ser capaces de detectar y ver dónde está esa alteración, si está la ventana desplazada hacia adelante, hacia detrás, y podemos dar una recomendación a su equipo médico para que realice la transferencia embrionaria de una manera consecuente. Gracias, Nasser. Perfecto. Seguimos, tenemos unos minutitos todavía. Recordad que las preguntas que no respondamos las trataremos de responder en los próximos días vía correo electrónico. Nos dicen, estoy haciendo un tratamiento de ovodonación, ya me han hecho 2 transferencias y no hubo implantación. Me recomendaron el test ERA. ¿Puedo hacerlo en este caso? Por supuesto que sí. Totalmente recomendable, además. Nosotros sabemos que la ovodonación muchas veces es un motivo en el cual, pues bueno, son donantes jóvenes, las cuales se les presupone ovocitos de buena calidad, que al final van a generar blastos de buena calidad. En la mayoría de los casos, las clínicas tienen ya testadas previamente esas donantes que muchas veces dicen ya han tenido, pues quizás, fertilidad probada, que se suele decir, con lo cual en teoría todo debería ir bien, pero desafortunadamente no siempre todo va bien. Y decíamos anteriormente, el factor embrionario es súper importante, puede tener un 70, un 80% de importancia, pero aquí estamos viendo el factor endometrial. Al final te transfieren embriones de una donante joven, pero si tu endometrio no está en el momento exacto y receptivo, pues no va a ser posible la implantación. Con lo cual, yo totalmente recomendaría el realizarse un test ERA y, si me apuras, un test de endometrio. Ya que estamos haciendo una biopsia para ver la receptividad endometrial, vamos a ver también que todo lo demás esté
en orden, por así decirlo. Una cosa que también me gustaría puntualizar, que no he dicho, pero que siempre hago durante las charlas que tengo con pacientes, es que yo os hablo de una manera general y trato de ser bastante objetivo y de ofrecer datos, y eso siempre lo digo cuando tengo que hablar en congresos frente a compañeros, que evidentemente trabajando para una compañía puedo tener cierto sesgo. Yo lo que hago en los congresos es doy información, ofrezco datos y al final que ellos obtengan sus propias conclusiones. Aquí lo que siempre os recomiendo a los pacientes es que yo os puedo dar toda la teoría, pero que evidentemente los profesionales, ese equipo médico, ese equipo de embriología, ese equipo de enfermería, son los que tienen vuestra anamnesis, vuestro historial, y que finalmente algo que parezca obvio por que haya comentado yo, pues pueda ser que ellos no lo vean necesario por otra cosa. Pues en ese sentido, también os digo muchas veces, o siempre, que os pongáis en las manos de esos equipos, que evidentemente tienen que formarse y se forman, tienen que estudiar y estudian, y si no son conocedores de estos tipos de test, pues evidentemente podéis llevarlos de la mano y decirle, doctor, es que yo he visto esto, ¿qué le parece a usted? No doctor Google, que lo miro en Google, o mi vecina o mi prima o mi primo que le ha ido bien esto, no, sino que vamos con datos, vamos con artículos y de alguna manera tomamos decisiones informadas. Pero como os decía, por suerte, aquí en España, también en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, alrededor de todo el mundo, tenemos muy buenos profesionales de medicina reproductiva y es por ello que os aconsejo que os pongáis en sus manos, pero que evidentemente, si no conocen este tipo de herramientas, se los pongáis encima de la mesa y que de alguna manera confiéis y les hagáis saber, oye, pues es que yo he visto esto, he visto que los datos me parecen correctos, ¿qué le parece a usted? Gracias, Nasser. Haces muy bien en hacer esta puntualización. De hecho, es importante saber que el test ERA, el test EMA, el test EMAL son pruebas genéticas que en todo caso deben estar prescritas por vuestro médico y que es con él con quien conjuntamente decidiréis cuál es la mejor opción para los siguientes pasos en vuestro tratamiento. Vamos a ir con una última pregunta, Nasser, que dice, ¿qué significa si tienes un resultado de bacterias malas? Entiendo que nos preguntan si haces un test ALIS o un análisis de las bacterias del endometrio. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hago, no? Es un poco la pregunta. Bueno, al final, y te lo voy a poner un poquito en general para quizás contestar esta y alguna posible pregunta que pueda quedar en el aire. Cuando estamos analizando el microbioma, como os decía, por una parte estamos viendo ese ambiente, ese microbioma endometrial que tiene que tener una población elevada de lactobacillus y que si no la tiene puede estar causándonos fallos de implantación o incluso abortos. Y estos abortos se producen más a menudo incluso si tenemos un patógeno, una bacteria que pueda causarnos una infección, ¿de acuerdo? Hablaba de endometritis crónica, que analizamos 10 patógenos y que estamos viendo que en un porcentaje determinado, alrededor de un 10% de los casos, estamos viendo que nos sale positivo para esta endometritis crónica. Nuestro equipo de microbiología lo que hace es que detecta ese patógeno y se le da una recomendación al equipo médico de un tratamiento, como decía anteriormente, antibiótico dirigido a ese patógeno que hemos encontrado. Y como os decía, posteriormente requerimos de una segunda biopsia para estar seguros de que hemos erradicado el patógeno, porque nos ha pasado alguna vez que no lo hemos podido erradicar, con lo cual hay que cambiar el tratamiento antibiótico, incluso una tercera. No suele ser lo normal, pero ocurre. Pero también es muy importante ver otros posibles patógenos que no causan endometritis crónica, pero sí que causan infección y, por tanto, pueden llegar a causar abortos. Os hablaba antes de la Gardnerella, que sería el más típico, pero también otros como puede ser Prevotella o Atopobium. Y en este sentido, por eso mismo, yo os decía, puestos a mirar un global, yo con una simple biopsia me haría la parte de endometrio para ver las 3 partes, pero si, por ejemplo, vuestro médico no considera el hacer una de las partes, por ejemplo, el ERA, ¿por qué? Porque, como os decía, llevamos 10 años con el ERA. Es que hay muchos médicos ahora que vienen con las pacientes ya con un ERA hecho, pero quiere hacerse la segunda parte. Pues bueno, yo recomiendo siempre encarecidamente hacer un EMMA. ¿Por qué? Porque, como os decía anteriormente, engloba al ALIS. Estamos mirando las dos cosas y además, como os decía, existen bacterias, patógenos que pueden causar infección, pero que no están englobadas en endometritis crónica, con lo cual, en este sentido, sería conveniente analizar todo. A partir de ahí, en función de lo que veamos, como os decía, el equipo de microbiología va a dar un informe diciendo esto es lo que se ha visto y esta va a ser nuestra recomendación.
o dar probióticos o dar antibiótico y probiótico, y una segunda biopsia para ver que hemos revertido la situación por una parte de disbiosis y por la otra parte de una posible infección que nos pueda estar perjudicando a la hora de que se produzca la implantación o que se produzcan pérdidas gestacionales recurrentes. Gracias de nuevo, Nasser. Se nos agota el tiempo. Son muchas las preguntas que hoy se quedan sin contestar, pero como hemos dicho, se contestarán próximamente y también recibiréis la grabación en unos días. Te doy las gracias de nuevo infinitas veces, Nasser, por acompañarnos esta tarde, pero aún con más cariño doy las gracias a Manuela, a Julia, a Beatriz, a Silvia, a Alba, a Irene, a Patricia, a Andrea, a Rocío, a Mónica, a Rosa, a Alicia, a Sonia, a Sandra, a Marina, Susana, a Natalia y muchas más que nos habéis acompañado hoy y que esperamos veros pronto en los próximos webinars de Genomics. Recordad que tenéis la información siempre en nuestra web y que nos podéis seguir en redes sociales. No nos alargamos más. Gracias a todo el mundo por acompañarnos. Os deseamos una buena tarde y la mejor de las suertes con vuestros tratamientos. Un abrazo muy fuerte a todas. Muchas gracias a todas y muchas gracias a ti, Laura, por la presentación e introducción.